Hola chicos y chicas de octavo básico. Bienvenidos a nuestra siguiente clase grabada. En esta oportunidad vamos a abordar algunos elementos del género lírico, ¿ya? Así es que vamos a ir compartiendo algunas imágenes, ¿ya? Los invito en primer lugar a conectarse con el tema, observando y escuchando las siguientes imágenes, ¿ya? Bien. Las imágenes y la música nos conectan directamente con el tema del género lírico, ¿ya? Vamos a definir el objetivo de esta clase y que será identificar las características y elementos del texto poético, ¿ya? Como lo veíamos en las imágenes y escuchábamos música, en primer lugar tenemos que decir que el género lírico está directamente relacionado con el arte, con la música, ¿ya? Y con las imágenes que nos dan a través de todos nuestros sentidos, ¿ya? Por lo tanto, repitamos el objetivo de esta clase, que es identificar aquellas características y elementos propios de un texto poético. Recordemos por qué llamamos así a este género literario. El género lírico, ¿eh?, se llama así porque tiene sus orígenes en la antigüedad, en la que los cantantes populares, llamados juglares, por ejemplo, en la Edad Media, y en otros tiempos, acompañaban en las reuniones de los grandes señores y también en las plazas con este instrumento llamado lira, ¿eh? De tal manera que los poetas, los cantantes populares, acompañaban ya sea canciones o poemas recitados con este instrumento llamado lira. Por eso es que lo llamamos género lírico. Observemos las siguientes imágenes también. Acá podemos ver un cantante, ¿cierto?, o artista popular de la antigüedad, acompañando, ¿cierto?, sus manifestaciones artísticas con este instrumento llamado lira. Y en la otra imagen tenemos, ¿cierto?, una mujer que porta también este instrumento. En primer lugar, un texto poético, ¿ya?, lo podemos reconocer por su estructura, lo que nosotros podemos ver, ¿ya? Normalmente analizamos poemas, pero ya sabemos en una clase anterior que no solamente poemas son textos que pertenecen al género lírico, ¿ya? Si observamos la imagen, vamos a recordar rápidamente que un texto poético normalmente está estructurado de la siguiente forma. Cada una de sus líneas recibe el nombre de verso. Los versos pueden estar agrupados en conjuntos de que llamamos estrofas, ¿ya? Y entre una estrofa y otra, normalmente hay un espacio en blanco. Esa es la estructura tradicional de un texto poético. Sin embargo, como ya decíamos, hay textos poéticos, como por ejemplo las odas, en las que los versos no están separados por espacios en blanco, sino que es todo uno. Y en otras, ya, la estructura modifica la estrofa, no siempre están constituidas por la misma cantidad de versos, sino que puede ser, ¿cierto?, de acuerdo a lo que ha creado el autor, ¿no? Solamente para recordar que la estructura básica, ¿cierto?, del texto poético es en estrofas y versos. Ahora bien, en los textos poéticos, ¿ya?, nosotros utilizamos un lenguaje distinto, es decir, el poeta, el autor de estos textos, a través de este ser ficticio llamado hablante lírico,
utiliza un mensaje, ¿ya? Un lenguaje distinto, ¿ya? Al lenguaje que podemos utilizar en otros géneros literarios, como en el género narrativo o en el género dramático, ¿ya? El lenguaje poético o lenguaje figurado es una manera distinta de expresar lo que sentimos, lo que vemos, ¿ya? ¿ya? Dentro del lenguaje poético o figurado, encontramos las imágenes poéticas, ¿ya? Que en algún momento trabajamos a partir de 3 poemas que leímos en esta primera unidad, ¿ya? Las imágenes poéticas son figuras literarias que se utilizan en la literatura, preferentemente en el género lírico, en la poesía, y son elementos que permiten describir algo real a través de ciertas palabras que en su sentido natural, literal, ya se refieren a otra cosa. Es como que queremos decir algo, ¿cierto? Que sentimos, que vemos, ¿sí? Pero no con el lenguaje cotidiano, sino que con otra forma de expresarnos. A eso llamamos imágenes poéticas y que forman parte del lenguaje poético o figurado. También les llamamos imágenes visuales, auditivas, táctiles, olfativas o gustativas, porque estas imágenes, este conjunto de palabras que es distinto al lenguaje con el que podemos conversar, con el que podemos escribir una historia narrada, ¿ya? Aluden a ciertos sentidos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, acá tenemos 2 imágenes que representan claramente el lenguaje poético figurado. Una de Pablo Neruda, que dice, en un verso sabrás todo lo que he callado. Seguramente, ¿ya? El poeta, a través del hablante lírico, desea expresar algo y lo hace utilizando estas palabras, y no las que a lo mejor nosotros podríamos utilizar en una conversación cotidiana o para transmitir alguna información. El lenguaje poético figurado no solamente está presente en los textos poéticos, ¿ya? También está presente, y muy presente hoy en día, en todo el arte y la poesía popular o callejera. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos acá, te invito a sonreír, yo pago. Claramente, el que escribe, ¿cierto?, esta imagen poética, quiere transmitir una idea, un sentimiento, una emoción, pero lo hace de una forma no natural como es que estuviéramos conversando. Revisemos algunos ejemplos de imágenes poéticas. Recordemos que en las imágenes poéticas, que son parte del lenguaje figurado y característico de los textos poéticos o líricos, ¿ya? El poeta a través del hablante lírico expresa de una manera distinta algo que a nosotros nos podría, ¿cierto?, parecer simple, sencillo en nuestra vida cotidiana, ¿ya? Por eso es que es muy importante en las imágenes poéticas el cómo se dice más que lo que se dice, ¿ya? Veamos estos ejemplos. La guitarra hace llorar a los sueños, el sollozo de las almas perdidas se escapa por su boca redonda. Aquí esta imagen poética alude a un sentido, ¿cierto?, de la audición, ¿ya? Y describe de alguna manera, ¿cierto?, los sentimientos que despiertan en el hablante este instrumento musical, ¿eh? En un lenguaje cotidiano, en un lenguaje literal, nosotros podríamos decir que la guitarra, ¿cierto?, tiene un sonido que hace llorar, que despierta sentimientos, pero a través de las imágenes poéticas, como lo decíamos, el mensaje no es más importante que el cómo se dice. Veamos otro ejemplo, en este. El sonido del bandoneón
deja oír dulces melodías que se confundían con el viento golpeando la ventana. Aquí tenemos otra imagen que alude al sentido de la audición. Es una imagen sonora. Cuando nosotros leemos estos versos, claramente el sentido al que alude es la audición, ¿ya? Otra imagen que tenemos acá es: chisporrotea en el aceite hirviendo la alegría del mundo. Las papas fritas entran en la sartén como nevadas plumas de cisne matutino y salen semidoradas por el crepitante ámbar de las olivas. Este es una parte, un fragmento de una oda de Pablo Neruda, ¿ya? Y acá la imagen poética también es sonora, pero también hace despertar otros sentidos de nuestro cuerpo, como por ejemplo podría ser el gusto, ¿cierto? Otros ejemplos: el sabor de sus labios me habla de cerezas. Aquí, ¿cierto? La imagen es gustativa, lo que despierta es el sentido del gusto. Otra imagen: el viento golpeaba nuestros rostros. El viento golpeaba nuestros rostros hace alusión, ¿cierto?, a la imagen táctil, al tacto. Nosotros percibimos, ¿cierto?, en nuestro rostro el viento, ¿ya?, la brisa y otros elementos a través del tacto. Y por último, para poner otro ejemplo que hace alusión a otro de nuestros sentidos, la montaña casi no tiene nieve, pero en la cumbre sí se podía ver el blanco. Aquí hay una imagen visual. Lo que el hablante lírico expresa acá, ¿cierto?, hace despertar en nosotros los lectores una imagen visual, es decir, el sentido de la visión. Entonces, cuando hablamos de imagen poética, no hablamos de los dibujos, las ilustraciones que puede acompañar a un texto poético, particularmente un poema, sino que a estas expresiones, frases, versos, incluso estrofas completas, que despiertan, ¿cierto?, en el lector alguno de nuestros sentidos. A eso llamamos imágenes poéticas y forman parte del lenguaje figurado, este lenguaje especial, esta manera distinta que tiene el poeta a través del hablante lírico para expresar sus sentimientos, sus emociones en una obra. Elementos del género lírico. En un poema, en una oda o en otro tipo de texto, nosotros vamos a poder diferenciar, en primer lugar, el motivo lírico, ¿eh? El motivo lírico es el tema del cual trata la obra lírica. Si nosotros lo pudiéramos hacer un paralelo entre un texto de otro tipo, podríamos decir, por ejemplo, que equivale a la idea principal en un texto cualquiera o en un texto narrativo, ¿ya? Entonces, es una idea que generalmente corresponde a un sentimiento, a un valor. Ese es el motivo lírico. Ejemplos de motivo lírico: normalmente la poesía, los textos poéticos, perdón, ¿ya? Su tema es el amor, la patria, la alegría, la naturaleza, la angustia, la vida, etc., ¿ya? Entonces, como lo hemos visto en otros poemas, ¿ya?, vamos a revisar aquí dos ejemplos bien característicos. En el primer ejemplo, escuchen bien y lean si es que pueden ver ahí en la pantalla. Poderoso caballero es don Dinero. Esta es una estrofa de un escritor llamado Francisco de Quevedo. Y dice: poderoso caballero es don Dinero. Madre, yo al oro me humillo. Él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado anda continuo amarillo, que pues doblono sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero es don Dinero.
Acá el motivo lírico, ¿cierto? El tema central de esta estrofa es el poder del dinero, ¿eh? Que a lo mejor nos resulta un poco extraño, pero hay distintos motivos, no solamente en la poesía tradicional que nos presenta el amor, ¿cierto? La vida y otros valores o sentimientos. También hay poesía que aborda otros motivos líricos, como por ejemplo este, ¿ya? En la imagen también podemos ver uno muy conocido. Dice, por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. En esta estrofa, el motivo lírico, es decir, el tema del cual trata, ¿cierto? Es claramente el valor del amor. En los poemas que hemos analizado durante la unidad, hemos visto que motivos líricos, el amor en sus distintas dimensiones. Por ejemplo, el amor fraterno, el amor de la amistad, ¿cierto? Y también otros motivos como la naturaleza, los elementos, ¿cierto? De la naturaleza que están presentes como tema en distintos poemas o textos poéticos. Muy distinto es a lo que llamamos objeto lírico, ¿eh? El objeto lírico en un texto poético es una persona, un animal, una cosa, un elemento personificado que sirve al hablante lírico como inspiración para expresar su interioridad, ¿eh? Veamos este ejemplo que tenemos acá en la pantalla. Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras, moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. ¿Cuál es el objeto lírico acá? Las moscas. Este es, ¿cierto? En este caso, ¿ya? El elemento motivador, el elemento inspirador para que el poeta, ¿cierto?, cree su obra y nos las entrega a través del hablante lírico. El objeto lírico, entonces, es aquel elemento que inspira, ¿cierto?, al hablante lírico para expresar su interioridad. Y por último, vamos a reconocer el temple de ánimo. El temple de ánimo es el estado anímico del poeta que traspasa, ¿cierto?, al hablante lírico, que es el encargado de expresar las emociones, los sentimientos en esta obra creada. Veamos un ejemplo. Dice, tengo miedo, la tarde es gris y la tristeza del cielo se abre como una boca de muerto. Tiene mi corazón un llanto de princesa, olvidada en el fondo de un palacio desierto. Acá, este hablante lírico, ¿cierto?, expresa sentimientos de miedo, de tristeza, y por lo tanto, su estado anímico, ¿verdad?, que llamamos temple de ánimo, es de tristeza. ¿Mm? Solo para cerrar, recordemos que hemos visto los elementos principales del texto poético.